El Señor nos quiere enseñar que cada uno de nosotros entienda y comprenda lo que Él es, cómo es Él. La gloria de Él. Él quiere mostrarse. En el capítulo 9 del libro de Jeremías, en los versículos 23, 24, yo quisiera que nadie se distrajera por nada. En esta preciosa mañana nadie. Porque si usted se distrae, si usted pone su mente en otras cosas, que no sea, este es un tiempo exclusivo para Dios. Si tú no has sacado el tiempo y traes en tu propio corazón acerca de querer entender y saber de Dios, tú te vas a quedar de la misma forma. Él quiere que tú y que yo entendamos, le comprendamos. Él no es un Dios que el hombre no lo pueda entender y comprender. ¿Cómo no? Es así, nos ha hecho con esa capacidad, pero quiere que cada uno de nosotros, con la capacidad que Él nos ha dado, que Él está dentro de nosotros, podamos entender. Dios se reveló en diferentes formas a diferentes hombres y mujeres para que lo entendieran. Cuando usted escucha hablar acerca, en una forma general que se dice, todos somos iguales, todos los hijos de Dios somos iguales. Esa es una mentira, eso no es verdad. Dios no ha hecho la creación de Él igual. Por lo tanto, nosotros no somos iguales. Usted no ande creyendo eso, porque esa es una falsedad. Ahora, eso usted lo va a entender en su propia vida y en su caminar. Usted no le va a andar diciendo a nadie, tú no eres igual que yo, o yo no soy igual que tú. Eso nosotros no lo podemos andar diciendo. Pero que tampoco se nos introduzca dentro de nosotros ese ego de creernos superiores a otros, ya que el que cree ser algo tiene que ser
Aún el que cree o el que es alguien es una persona que se muestra como que fuera inferior a los demás. Nunca se cree cabezón, nunca se cree grande. Y cuando alguien ya te está hablando de una forma, no, pero es que mire que mi iglesia es mejor, ese ya está cometiendo un grave error. No, tú nunca vayas a andar creyendo que tu pastor es mejor que otro pastor, que tu iglesia es mejor que otra iglesia. Nunca lo vayas a andar diciendo, nunca lo vayas a comentar con nadie, porque ese es un error. Cuando a los miembros de una iglesia se les introduce orgullo, cuando se les introduce orgullo y la iglesia pretende, si el pastor muestra arrogancia, muestra orgullo, los miembros muchas veces quieren mostrar lo mismo que muestra su pastor. Tú lo que debes de querer mostrar en tu vida es a Cristo, es a Dios. No la arrogancia, no el orgullo, no la grandeza. Así es que, amados, con estas palabras, nosotros lo que debemos de sentirnos es con un privilegio maravilloso de parte de Dios, que nos da Él a nosotros. No es que los demás no reciban la palabra de Dios, pero Dios enseña en cada lugar al nivel que Él quiere que tengan en ese lugar. ¿Es mi hermano? ¿Es mi hermana? Sí. Pero cuando usted escuche a alguien diciendo, todos somos iguales, ahí déjelo que digan así, pero usted sabe de que eso no es verdad. ¿Habrá alguien creyendo aquí que todos somos iguales? Cuando de aquí de este púlpito sale una palabra para ti, es porque así es como está saliendo. No la inventamos. Es así como tú la escuchas. Ni en la creación Dios hizo las cosas iguales. Ni a ningún ser humano Dios lo hizo igual que otro. Dios no repite lo mismo. Dios no saca copia de nadie. Cada uno de los que hemos sido hechos diferentes. Eso solo se da en los carros, en las bicicletas, en las motos. Esos sí son iguales. Traen la serie. El molde es exactamente igual. El año, el mismo año. Pero no somos iguales. Aún hay partes
de un vehículo que no son iguales. El número de motor de un vehículo es diferente al otro, aunque sean de la misma marca y el mismo estilo, pero el número de motor y el número de chasis es diferente de uno del otro. Entonces, con esto, ahora entrémosle a la palabra de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Jeremías capítulo 9, verso 23-24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿En qué se debe de alabar a alguien si se va a alabar? Mire pues, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Él? Que nosotros le entendamos y le conozcamos. Eso es parte importante de la vida de un creyente. Si alguien es un creyente, es un hijo de Dios, debe de ir en pos de Dios cada día para conocerle, para entenderle y para conocerle. El que no tiene ese deseo, quizás no le va a conocer. Porque Dios no nos ha llamado a que seamos evangélicos, a que seamos religiosos, a que seamos... No, Él nos ha llamado, nos ha hecho para que seamos como Él, para que seamos para su gloria, para su alabanza. Él no nos ha hecho para que solo lleguemos a sentarnos a un lugar, escuchemos, cantemos y nos vamos. No. ¿En qué hay que alabarnos? Primera de Corintios capítulo 1, verso 31. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios capítulo 1, verso 31.
Porque como está escrito, mire el apóstol Pablo, había leído Jeremías 9, 23 y 24. Le había sido revelado de parte de Dios. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque como está escrito. Gloríese el que se debe de gloriar. ¿En quién? En el Señor. Bueno, esos son dos versos de inicio en el cual el deseo de Dios es que cada uno de nosotros le conozca a Él y que le entienda. Si tú vienes a este lugar, no, bueno, yo con tal que sea salvo, ¿verdad? Pero ese no fue el propósito de Dios, solo morir para salvarte. Si alguien cree que el Señor Jesucristo murió solo para salvarlo, está equivocado. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú conozcas a tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? En el libro de los Salmos, en el capítulo 19, este día estamos hablando acerca ¿cómo es el Dios que tú conoces? Si usted le quiere poner un tema ahí a lo que está escribiendo, escríbale eso. ¿Cómo es tu Dios al que tú conoces? Verso 1 del capítulo 19 dice: los cielos cuentan. ¿Qué cuentan los cielos? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ve? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué cuenta el firmamento? Las obras. Por eso si alguien dijo: ay, pobrecito, mi tatarabuelo que nunca oyó el evangelio, usted está hablando mal. ¿Por qué? ¿O va a rechazar lo que dice la palabra de Dios usted? Ay, los antiguos no oyeron, están en el infierno. ¿Quién dice? Si al solo ver el cielo, alguien puede decir:
Veo la gloria de Dios. Veo la gloria de Dios. Y al ver el firmamento, usted dice, veo las obras de Dios. Veo las maravillas de Dios. Dios ha hablado por su creación. Así es que nadie tiene excusas de que no ha oído, que no ha visto, que no ha entendido. Veamos qué dice Romanos. ¿Qué dice Romanos capítulo 1 y el verso 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué? Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas hechas de Dios revelan a Dios. Esa hormiguita revela a Dios. La grama revela a Dios. Ese árbol revela a Dios. Entonces, ahora entendemos. Entendemos que no hay ningún ser humano que no pueda creer en Dios, porque la creación misma habla de Dios. La creación misma habla de Dios. Alguien que al estar en aquel día delante de Dios le va a decir: a mí no me mandaste ningún predicador, no me mandaste ningún predicador a donde yo vivía. Y le va a preguntar el Señor: ¿y qué había en derredor tuyo a donde tú vivías? Había una cabra, había un león, había un leopardo,
habían monos, todo eso había, le va a decir el Señor. Sí. Pues eso que tú veías, el mono, el león, todo lo que tú veías, eso te hablaba que yo existo. Eso te estaba diciendo a ti. El árbol a donde tú vivías, ese árbol hablaba de mí. No necesitabas que fuera Elías a hablarte o que fuera Juan el Bautista. Todo lo que te rodeaba a ti te hablaba de mí. Ese pajarito que se pone en la rama del árbol por donde tú vives y tú estás dormido y él comienza a cantar en el amanecer, alabando a Dios. ¿Qué debemos de entender nosotros? Que así tengo que yo tirarme de rodillas en ese momento, porque Dios te está recordando que tienes que alabarlo. ¿Estamos, hermano, aprendiendo en esta mañana? Lo creado revela a su creador. Si lo creado revela a su creador, ¿cuál es el llamado tuyo? ¿Cuál es el llamado tuyo? Los cielos muestran la gloria de Dios. ¿Y cuál es el llamado que yo tengo? ¿Cuál es el llamado que tú tienes? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y los cielos no tienen la imagen de Dios. Yo sí la tengo. Entonces, como yo tengo la imagen de Dios, yo tengo que revelar al Creador a través de mi vida. Cada uno de nosotros, como ha sido creado, formado, hermano, así también tiene la gloria de Dios en su vida. Tú debes de revelar la gloria de Dios. No nos han creado para que vengamos a llenar la tierra, a llenar El Salvador en donde ya no cabemos. No nos llamaron para eso, nos llamaron, nos formaron, nos hicieron. ¿Para qué? En nosotros reveláramos al que nos ha creado, al que nos ha hecho, al que nos ha formado. Imagínense cómo hay personas, ¿verdad? Personas que tienen que revelar la gloria de Dios. ¿Quién es aquella persona que exista sobre la faz de la tierra que no tenga ese llamado?
Hay algunos que creen porque les han metido. No, yo soy bien feíto, ¿cómo voy a mostrar la gloria de Dios? Mire, a muchos de nosotros Dios nos ha hecho ojos de cielo. Y si el cielo revela la gloria de Dios, tus ojos deben de revelar la gloria de Dios. ¿Tú no sabías que tienes ojos de cielo? Ay, no, hermano, los ojos míos no son azules, no son verdes, no son celestes, no son color de cielo. Que yo no te estoy diciendo que sean color de cielo. ¿Verdad que no he dicho eso? Cada uno de nosotros, su deber, su trabajo es mostrar a aquel que nos ha creado. Si Dios se lo mandó al cielo, se lo mandó al firmamento, se lo ha mandado a todo lo que Él ha creado, hermano, ¿y a nosotros? ¿Crees que solo la creación y al cielo y al firmamento le ha ordenado que muestren la gloria de Dios? ¿Escuchaste la profecía de esta mañana? ¿La escuchaste? Hermano, ese es el llamado que tenemos. Bueno, ¿y por qué tenemos ese llamado? Bueno, veamos cómo es tu Dios, pues. Yo no sé cómo creías tú que era tu Dios. Es cierto que la creación revela a Dios, pero realmente, hermano, aunque la creación revela a Dios, el cielo revela a Dios, el firmamento revela a Dios, pero las revelaciones que hay de Dios comparado a Dios se quedan cortas. Mucha parte de la palabra de Dios han comparado a Dios como el sol. Han comparado a Dios como el sol. Las manifestaciones que han habido de Dios, la gloria que se ha manifestado de Dios, muchas veces se ha comparado. Y nosotros nos hemos quedado cortos creyendo que así es Dios. No, tú tienes que ir más allá de eso, porque Dios se revela. Hermano, todo lo que existe en este mundo revela a Dios. Usted mira ese árbol que está en la esquina, tiene flores color de fuego. Míralo, Anita, vos estás ahí en la puerta.
Ese árbol tiene flores color de fuego. Ese árbol está diciendo, así es Dios. Y está revelando a Dios. Veamos a Dios en sus manifestaciones acerca de cómo se reveló a los hombres. Cada uno tuvo su revelación. Moisés tuvo su revelación de Dios. Tuvo su revelación de Dios Moisés. ¿Cómo fue la revelación que tuvo? Al inicio de su vida, Moisés tuvo su revelación acerca de Dios. ¿Y cuál fue la revelación de Dios a Moisés? ¿Ya ha leído la primera revelación que tuvo Moisés acerca de Dios? Eso está en Éxodo. ¿Qué han leído? Se han hecho cánticos de la primera revelación que tuvo Moisés, ¿verdad? Dime, ¿cuál es el cántico que se ha hecho? ¿Verdad? Ahí estuvo su revelación, su primera revelación, Moisés. Qué maravilloso. ¿Y qué más entendió Moisés acerca de Dios ahí? ¿Qué más entendería Moisés acerca de eso? Amados hermanos, Moisés tuvo diferentes revelaciones de Dios. Esa es la primera que él tiene acerca de Dios, de cómo era Dios para él. Dios se revela a Moisés diciéndole que él es santo. Dios se revela a Moisés diciéndole que él es fuego. Dios se revela a Moisés diciéndole que él es glorioso.
Dios se revela a Moisés en el monte Sinaí. Hermano, esa fue, pero una terrible revelación de parte de Dios ahí en el monte Sinaí, terrible. Ese es el capítulo 19. Pero terrible revelación de la gloria de Dios. Que esa palabra que yo le estoy mencionando ahorita salió de la boca de Moisés. Tan terrible, dijo, era la gloria que había. Y algunos se espantan cuando oyen la palabra que alguien diga que Dios es terrible. La presencia de Dios, hermanos, es algo, tremenda. Que si Él se descarga en la vida de un ser humano, lo mata. En Éxodo 32 el Señor le dice a Moisés, mira, no podrás ver mi rostro, le dice, ¿por qué? No me verá hombre y vivirá. Y ya en el capítulo 33, 34, Moisés baja del monte de estar con Dios. Ay, hermano. Y Moisés traía en su vida la gloria de Dios, que los hombres cuando lo vieron no pudieron ver el rostro de Moisés, de la gloria que traía. Tuvieron miedo. Así es que Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro cuando estaba enfrente del pueblo, porque no lo podían ver por la gloria que tenía de Dios. Y cuando iba a la presencia de Dios, Moisés se quitaba el velo y estaba en la presencia de Dios. Y algunos, ya al salir de ahí, se volvía a poner el velo. En el Nuevo Testamento, el Señor muestra a esos hombres que hubieron gloriosos en el Antiguo Testamento. Muestra a Moisés, muestra a Elías, porque estos hombres vivieron en la presencia de Dios y tuvieron una revelación del Nuevo Testamento. Moisés tuvo revelaciones de las cosas del Nuevo Testamento, aun cuando él vivía en el tiempo pasado. Moisés vivió 4000 años antes de Cristo, pero Moisés vio a Cristo. Abraham vio al Señor Jesucristo. Josué vio al Señor Jesucristo. David vio al Señor Jesucristo.
Isaías vio al Señor Jesucristo. Ezequiel vio al Señor Jesucristo. Daniel vio al Señor Jesucristo. Mire cuántos hombres. Hermanos, y ahora nosotros, estamos viviendo en tiempos, pero tan especiales de Dios y tan gloriosos. Pero, ¿qué sucede? Nosotros estamos viviendo tan mundanos. Ya puede decir alguien, ya nos va tirando, ya nos va tirando. Es la verdad. Somos tan mundanos que nos encanta este mundo y nos encantan las cosas de este mundo. Hoy en este tiempo que nosotros vivimos, ¿en qué tiempo vivimos nosotros, hermano? ¿Qué tiempo vivimos nosotros? Nosotros vivimos en el tiempo del Espíritu. Tiempos del Espíritu son los que nosotros vivimos. Pero es cuando más mundana está la iglesia ahora. En los años 85, 95, en los años que yo recibí al Señor Jesucristo, hermano, que fue en el 78. ¿Qué sucede? Mire, hermano, habían moveres del Espíritu Santo tan bonitos, pero y había la iglesia, muchas iglesias en El Salvador estaban llenas del Espíritu Santo, hermano. Fluía el Espíritu Santo. Pero aún faltaba mucho en medio de la iglesia. Y en el tiempo que estamos viviendo nosotros, en este tiempo, son tiempos de gloria, tiempos del Espíritu, tiempos de la gracia de Dios. Pero, ¿qué sucede? La gente ha confundido que creen que la gracia es para pecar. No, el que vive en la gracia de Dios vive una vida santificada, vive una vida sin pecado. Pero ahora no, los creyentes dicen, yo vivo bajo la gracia, ahora peco, yo me arrepiento y el Señor me perdona, dice. Esa es la gracia que ellos viven. Eso no es la gracia de Dios. La gracia no es para pecar, no es para dar facilidad de pecar y luego arrepentirse. No, hermano.
Ay, no, hoy vivimos gracia sobre gracia. Como quien dice, hay doble gracia. Eso no es así. La gracia de Dios es para tener acceso a todas las cosas de Dios, a su presencia, a su gloria, a todo lo que Dios tiene para nosotros. Que todo lo estamos recibiendo por la gracia de Dios. No necesitamos nosotros pasar haciendo 41 para que tú recibas un don. No pasamos haciendo 50 vigilias para que Dios te sane. El Señor te da todo gratis, porque Él ya lo hizo. Esa es la gracia de Dios que tenemos ahora. Pero la iglesia está viviendo momentos, hermano, en lugar de aprovechar el gran poder de Dios que está fluyendo, que está viniendo del trono de Dios cada día, en cada momento de la vida. Vivimos rodeados del poder de Dios, pero nosotros no lo estamos aprovechando. ¿Sabe que en algunas veces a las iglesias visitan gentes a la iglesia que no son de Dios, son del diablo? Y después, esa gente que viene a las iglesias se van hablando y dicen: no se dieron cuenta que llegué. El hijo del diablo se va hablando. Que llega un brujo, que llega una bruja, que llega un maligno, que llega alguien. Y llegan para ver si realmente los cristianos son cristianos. Y dicen que alaban a Dios, dicen que tienen el Espíritu de Dios, y no se dieron cuenta que yo llegué. No me identificaron que llegó un maligno, que llegó un hijo del diablo y estuve en medio de ellos y no se dieron cuenta. Si de verdad fueran de Dios y tuvieran el Espíritu de Dios, inmediatamente hubiera habido alguien, dice, que se hubiera dado cuenta por el Espíritu quién era yo. Pero no se dieron cuenta. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Me entienden, hermanos, lo que estoy diciendo ahorita? ¿Quién dijo amén? Solo vos dijiste amén. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Ah? ¿Qué estoy diciendo? No como deberíamos, no, si ni los tenemos. Hermano, ya es tiempo.
Ya es tiempo que dejemos de vivir en nuestras cosas, de estar preocupados en la basura de nosotros y estar preocupados porque Dios nos revele su nombre, su presencia, su gloria. Cuando tú y yo conozcamos verdaderamente a Dios, vamos a tener lo que es de Dios. Vamos a tener lo que es de Dios, porque Dios nos los ha revelado, pero nosotros no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos ha dado porque vivimos tan mundanamente. Por eso no desarrollamos lo que Dios nos ha dado. A Pedro, Juan y Jacobo, Dios le mostró su gloria. Dios le mostró la gloria que Él tenía en sí. Nunca la habían visto. Pero Él sube con ellos al monte a orar. Y el Señor estaba orando, en los demás sueños era que tenían. Pero cuando vieron a Moisés y a Elías, ahí se despertaron y se asustaron cuando vieron a esos hombres llenos de gloria. Y cuando vieron el rostro del Señor que resplandecía como el sol. Mateo 17. Verso 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro, como era el rostro del Señor, como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dios se mostró a través del Señor Jesucristo como el sol. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les aparecieron Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Dos hombres del Antiguo Testamento viniendo
a estar con Jesús, hermano. ¿Qué hombres eran ellos? Hombres que vivieron en la gloria de Dios. Elías decía: hoy no va a llover, sino por mi palabra. Elías decía: hoy voy a hacer descender fuego del cielo. Y descendía fuego del cielo. ¿Y cómo decía Elías cuando se presentaba? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Oiga, esa era la vida nada más de Elías. Vivir en la presencia de Dios, y él sabía que estaba en la presencia de Dios. Pero nosotros en este tiempo no nos sentimos en la presencia de Dios. Amados, hay muchas manifestaciones de parte de Dios a los hombres. Y hoy en este tiempo, eso es lo malo que existe en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, que hay muchos vanagloriosos, y de vanagloriosos que se vuelven hasta charlatanes con lo que a algunos Dios les ha permitido. No viven respetando la presencia de Dios en la vida de ellos, sino que lo hacen como que fuera parte de ellos, como que de ellos dependiera eso. Usted los va a ver en la televisión jugando y burlándose de la gente. No es necesario lo que ellos hacen. Les toma a alguien el testimonio y de repente viene delante del gran famoso predicador y comienza él: ¿y cómo? ¿Qué pasó? Y ya se lo dijeron. Tú y yo debemos de saber, si tú hasta ahorita no has avanzado, cada uno de nosotros no hemos avanzado a lo que deberíamos de avanzar, ese es problema de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros que estamos aquí no hemos avanzado. Algunos con más de 40 años de decir que son cristianos y son los más apagados que existen ahora. No dicen: no, ahora ese ya pasó mi tiempo, ahora es el de los jóvenes. Los que están jóvenes son los que deben. No, tú debes de ser ejemplo de los jóvenes. Tú debes de ser ejemplo de los más jóvenes. Tú debes de estar mostrando verdaderamente a Dios. ¿Verdad que ya sentiste que te cayó? Y es la verdad, hermano.
Los que tenemos más tiempo de ser hijos de Dios debemos de estar mostrando la gloria de Dios a través de nuestra vida. Deben de estar viendo a Dios en nosotros. Pero no, siguen viendo lo mismo que cuando éramos jóvenes. Ya viejitos estamos y queriendo el mundo. No, yo quiero salir, quiero ir a tal parte. Locuras. En lugar de pasar delante de Dios, porque ya no tiene marido, ya no tiene hijo, ya no tiene nadie quien la esté fregando allí, y debe de pasar delante del Señor, delante de la presencia de Dios, para que cuando una jovencita llegara a ella, mire hermana, fíjese que sí, sentate mi hijita, te voy a atender. ¿Qué es lo que pasa? No, ya sé, ya me dijo Dios qué es lo que te pasa, ya me dijo Dios lo que tú tenés. Así deberían de ser los viejitos y las viejitas. Pero no son así, sino que ahora, hijita, ya viste a la tal, fulana de tal. Sí, verdad, qué terrible, verdad, la vida de esa hermana. Esos son ahora los que deben de ser el ejemplo. Eso no es la vida de los cristianos, hermano. Ay, qué gusto me daría a mí que encontrara aquí a esa gente orando, a esa gente delante de la presencia de Dios. Pero no nos gusta echarnos cargos encima que no debemos de tener. Amados hermanos, tú y yo debemos demostrar la gloria de Dios. Debemos de tener en nosotros la gloria de Dios. Cuando te dije que la naturaleza sí revela a Dios, pero se queda corta la revelación de Dios en la naturaleza. Dios tiene más que revelar. Cuando Dios se le apareció a Pablo, hermano, hoy, este mediodía que tenemos ahorita no está ardiente como en ese día, hermano. Tú dices, ay, qué calor. Ay, no. Lo que ahorita tenemos nosotros, hoy vivimos días frescos. No, hermano, hay días que como que se va a encender cualquier cosa en el que tú dejas. Así fue ese día. Y máximo, imagínense, en los desiertos de Israel, en todas las zonas áridas de alrededor de Israel, las zonas árabes y todo eso que son desiertos, como el sol, hermano, si quema. Un pastor dice que él fue a Israel y en el bus que iban, el bus lleva aire acondicionado, y estaban en el desierto y él, para probar a ver cómo se sentía, hacen una media parada ahí y se baja
del bus, y cuando se sale del bus inmediatamente corre para dentro del bus porque sentía que se quemaba, dice, en el desierto. ¿Qué pasó con Pablo cuando se le apareció el Señor? Capítulo 26 del libro de los Hechos. Y aquí vas a entender tú lo que yo te he estado diciendo. Verso 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Cuándo? ¿A qué hora dice ahí? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra. Oiga, hermano, las comparaciones que han habido hasta ahorita han sido que igual que el sol, igual que la nieve, igual que la luz. Y ahora, ¿qué dice este hombre? Imagínense la luz de Dios traspasar la luz del sol en la mediodía, hermano. ¿Quién puede ver el sol en la mediodía? Nadie de nosotros. Solo con lentes de tecnología. Pero así, naturalmente nadie puede ver el sol en la mediodía. Y la luz de Dios, la gloria de Dios, traspasó la luz del sol en esa época, en ese lugar. Traspasar la luz del sol, hermano. Si el sol revela a Dios, pero aquí traspasó la luz del sol. ¿No es para ti eso es glorioso, hermano? O tú lo miras así mero vago. Claro de eso. Hermano, Dios, yo no sé cómo tú has considerado el Evangelio, hermano, pero yo cada día que voy entendiendo más acerca del Evangelio, cada día que voy entendiendo más del Evangelio, me impresiona Dios, hermano. Me impresiona Dios porque se ha tenido tan en poco el Evangelio, tan insignificante el Evangelio. Pero el Evangelio es exactamente así como es aquel que salió de su boca
Así es el evangelio de glorioso, como el que lo trajo, como el que lo vino a dar. Así es el evangelio de glorioso. El evangelio es poder. El evangelio es mucho más que el fuego, hermano. Si tú has creído que el evangelio es cualquier cosa, ahí ve tú si sigues creyendo así. Pero tú debes de cambiar el panorama de creer, porque si hasta ahorita crees que has sido salvo, ¿cómo te pones a pensar que el evangelio es tan insignificante para ti si te ha hecho salvo? Algunos miran como insignificante el decir que es salvo. No entiende lo magnífico, lo grandísimo que es decir soy salvo. No entiende. El día jueves les decía a las hermanas: no expongamos al peligro nuestra salvación. En la hora de la oración, no expongamos nuestra salvación como que fuera cualquier cosa. No la pongamos en peligro. Cuidemos nuestra salvación, cuidémosla. ¿Ya no se acuerdan las hermanas que les dije eso? Imagínense. Hermanos, hay algunos que no entienden cuál es la dimensión del Dios que tienen, el Dios en el cual han creído. No entienden. Pero hoy, por eso te he dicho desde el principio que pongas mucha atención a lo que estás escuchando. Te he dicho que pongas mucha atención en lo que a lo que estás escuchando. Porque es tu Dios el que te está declarando lo que Él es. La magnitud que tiene Él, que traspasa el sol, traspasa la creación, traspasa el firmamento, traspasa. No hay nada creado que pueda realmente, hermano, mostrar la magnitud de la grandeza de nuestro Dios. Imagínense que nosotros somos los llamados a hacerlo. Y no lo hacemos. No vivimos tiempo, no sacamos el tiempo que debemos de estar en la presencia de Dios. Cualquier rato que usted puede estar, bueno, venimos a las 9:30, a las 10 de la mañana y ya van a ser las 12:30. ¿Para ti es mucho? ¿Es mucho estar 3 horas delante de la presencia de Dios? ¡Ay, qué cansado, qué largo! ¿Así es tu Dios?
Amado, amada, estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál fue el primer versículo que leímos? ¿Cómo decía el versículo que leímos? Ya se les olvidó. Alábese en esto si alguien se debe de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Y de ahí, ¿cuál es el segundo versículo? Primera de Corintios capítulo 1 verso 31. Y el tercer versículo. Salmo 19. Hermano, ¿cómo es su Dios, hermano? ¿Ha entendido en esta mañana cómo es su Dios? ¿Cómo es nuestro Dios, hermano? Bueno, ahora veamos cómo es el Evangelio. No he terminado todavía, hermano. Ahora veamos cómo es el Evangelio. ¿Cómo cree usted que es el Evangelio? Si ya entendió usted cómo es su Dios, ¿ya entendiste tú cómo es tu Dios? ¿Ah? Es glorioso el Señor. ¿Tiene alguna dimensión el Señor? No se puede describir, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿cómo es su Evangelio? Indudablemente que su Evangelio tiene que ser igual que Él, pues. Pero, dígame usted quién. ¿Mira la gente el Evangelio así como es su Dios? Bueno, sí, ¿verdad? Así como han tenido su Dios, así miran el Evangelio también. Pero ahora que nosotros, Dios nos está diciendo cómo es Él, ahora Dios nos quiere enseñar cómo es su Evangelio. Y después el Señor nos quiere enseñar cómo son los que llevan el Evangelio, los que tienen el Evangelio, cómo son los que reciben su Evangelio. ¿Cómo cree usted que deben de ser los que reciben el Evangelio, hermano? Si es un Dios glorioso, si el Evangelio es glorioso, y los que reciben el Evangelio llevan el Evangelio, ¿cómo deben de ser también?
Y ahí está el problema para aquellos que solo viven terrenalmente. Ahí comienzan los ronroneos de aquellos que no quieren vivir como Dios es, ni como es el Evangelio. Ahí como, eso es demasiado extremo. Veamos cómo dice Dios que es, cómo nos da a conocer, cómo es el Evangelio de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Para qué dejar esto para otro día si tenemos toda la tarde, hasta las 3 de la tarde? Eso tiene usted, pero yo a las 4:30 tengo que estar en Santa Carlota. ¿Ya tienen? Segunda de Corintios capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya leyó? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Volvamos a leer, pues, para que nos quede bien claro. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de, para que no les resplandeciera el evangelio de la luz de la gloria de. ¿Cómo es el evangelio que usted recibe?
es glorioso. El evangelio que Dios nos ha dado es un evangelio para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no le resplandezca o para que no le alumbre el evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. El verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, aquí vemos que el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es igual que aquel que lo trajo. El evangelio es igual que aquel que lo trajo. Es el evangelio de la gloria de Cristo. Es el evangelio del cual el Señor ordenó que de las tinieblas, imagine, de las tinieblas, ordenó Dios que resplandeciera la luz. De las tinieblas sacó la luz. De las tinieblas, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él quiere que conozcamos la gloria de Dios. Ya vimos cómo es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios glorioso. Ahorita estamos viendo lo que es el evangelio que Él trajo. ¿Cómo es el evangelio que Él trajo? Es glorioso, hermano. Pero ¿no les impacta a ustedes? Ahora veamos
¿Cómo quiere Dios que sean los que llevan el evangelio? ¿Qué dice el Señor? El Señor, para darnos, capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Ya termino, esto es lo último, hermano. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu mano, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado, ¿qué dice? Tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oiga lo que él está declarando. ¿Cuántos se creen del mundo? Él dice que no somos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico
a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oiga esto: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, no te ha conocido, pero yo he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora la pregunta: ¿cómo somos nosotros? Dice que Él nos mandó al mundo y nos dio su palabra. Pero ¿qué más nos dio Él? La gloria que tú me diste, yo se la he dado. Dios es glorioso, el evangelio es glorioso, y los que llevan el evangelio, ¿cómo son? Ese es el llamado que nosotros tenemos. Tú no puedes mostrar la gloria de Dios si tú no eres glorioso, y si no tienes el evangelio glorioso. ¿Cómo es la iglesia? Gloriosa. ¿Por qué la iglesia gloriosa? Porque nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Esposo es glorioso. Nosotros somos lo que Él es. Nosotros somos lo que Él es. Y Él nos ha dado lo que Él es, lo que Él tiene, lo que Él recibió. Nos ha dado también a nosotros. ¿Cuál debe de ser la vida de nosotros ahora en adelante? Vamos, hermanos, vamos. La condición de la vida de cada uno de nosotros tiene que ser exactamente como la del Señor, porque Él nos ha dado lo de Él a nosotros. Nos ha dado su evangelio glorioso, y además de su evangelio glorioso, nos ha dado su propia gloria a nosotros, para que seamos como Él es. Y este evangelio lleve la gloria de Él. La vida de nosotros no es pasar comiendo frijoles y arroz y huevo
o pollo campero. Eso no es la vida, hermano, de nosotros. La vida de nosotros es la vida de Dios. Por eso, tú en este día, Dios te ha enseñado que tú tienes que conocer y entender cómo es Él, cómo eres tú y cómo es el evangelio que Él nos ha dado a nosotros.